noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué gusto de tenerlas el día de hoy aquí. Otra vez, como otro lunes, estamos aquí listas para estudiar la palabra de Dios. Hola chicas, Dios les bendiga, muy buenas noches, tardecita. Bueno, sí, ya se está oscureciendo. Es un placer estar aquí una vez más. Le damos gracias a Dios porque ha sido bueno y nos ha traído hasta aquí otra semana más para aprender de su palabra. Dios les bendiga. Muy buenas tardes, chicas. Dios les bendiga en esta hermosa noche que está muy bonita afuera, está muy fresco, no está frío, está fresco, está muy bonito para caminar, pero estamos muy contentas porque vamos a dedicar una hora de estudio, una hora para adorar a nuestro Señor y adorarle. Alístense, prepárense con sus notas, sus lapiceros, plumas, lápiz, lo que necesiten para tomar sus notas. Si son más electrónicas, su iPad. También. Sí. Bueno, como ya saben, estamos teniendo unos estudios muy hermosos que primeramente nos ayudan a nosotros, porque Dios nos habla en nuestra vida primeramente, quiero que sepan. Entonces hoy me toca a mí dar esta lección y el tema de hoy se dice, vence los problemas de comunicación en tu hogar. Y es bien interesante porque a veces piensa uno que hace las cosas uno correctamente, pero ya cuando vas a la palabra, porque todo es basado en la palabra, dices, ah caray, ¿qué pasó aquí? Sí es. Entonces, pues... ¿Y quién no tiene problemas de comunicación, la verdad? Sí, O sea, por supuesto. de verdad pensar en eso, digo, qué importante es que podamos aprender cómo comunicarnos en nuestra familia. ¿Cuántos dolores de cabeza, cuántos malos entendidos evitaríamos? Así es. ¿Verdad? Entonces, pues abran su corazón y su mente, alisten su pluma, su libreta, porque vamos a estar viendo unos versículos y como todos estos estudios van de acuerdo a la palabra, nunca hacemos o estudiamos o damos algo que no vaya conforme a la palabra, porque eso fuimos llamadas a dar orientación, a dar un estudio, pero que sea conforme a la palabra. Amén. Dios les bendiga. Entonces, empezamos con nuestro tema del día de hoy. Dice, aún recuerdo el día en que mi maestra de 6º grado nos enseñó sobre la comunicación. Aprendimos cómo el ruido distorsiona el mensaje entre el receptor y el emisor, dañando así todo el proceso. 2 de mis compañeros de clase no pudieron comunicarse efectivamente porque los encargados de hacer ruido, los graciosos del salón, hicieron muy buen trabajo. Ok, aquí nos está hablando de que estaba un ruido, un escándalo, entonces les estaban dando su clase y los que querían entender y escuchar bien no pudieron por todo el ruido que estaba en el salón. Y no sé si se recuerdan ustedes cuando estaban en la escuela también, no era necesario de que estuvieran haciendo ruido. A veces te sentabas con tu compañero y le gustaba platicar con el de al lado, con el de atrás. Entonces muchas de las veces eso te distraía a ti. No era necesariamente que hicieran un gran escándalo, pero eso te distraía a ti si tú estabas bien concentrada en lo que tú estabas haciendo, ¿verdad? Chicas, Sí. ¿no les pasó? Hasta no sé si a ustedes les tocó, pero hasta había sellitos que ponía la maestra. Platicador. Sí. Sí, porque es verdad, o sea, no Sí. necesitas tener tanto ruido alrededor para distraerte, ¿verdad? Sí. Bueno, esa es la primera parte. Dice, esta lección marcó mi mente. Hasta hoy sigo notando cómo el ruido interfiere en la comunicación, especialmente en mi hogar. Y aquí ya dejamos la escuela por un lado, aquí vamos a entrar al tema de nuestro hogar, de nuestra familia. A diferencia del salón de clases, este tipo de ruido no es gracioso, sino que trae enojo y lágrimas. Como decía Eli, a veces podemos evitar todo esto tan solo con tener buena comunicación, pero como digo, a veces pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero no. Sí, hay el hecho de que a veces nos apoyamos en nuestro entendimiento Sí. y nos equivocamos, pero qué bueno es saber que podemos ser enseñados. Sí. El ruido daña nuestra comunicación, es el pecado que se entreteje en lo secreto de nuestros corazones, y ahí vamos a ver unos versículos que están en Santiago 1, 14 y 15, a ver qué nos enseña la palabra conforme a eso. Bueno, chicas, Santiago 1, 14 y 15 dice,
y sino que anda uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, siendo consumido, da a luz a la muerte. Wow. Sí, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, que tú decides entre darle la concupiscencia al pecado. A lo mejor los pensamientos vienen a tu mente, pero tú debes de decidir si vas a permitir eso que venga a tu corazón o desecharlo, porque ahí es cuando nos trae la muerte espiritual a causa del pecado. Amén. Eso es lo que nos enseña en Santiago 1, 14 y 15. Apúntelo, chicas, en su libretita para que lo estén repasando, y para que cuando venga un pensamiento o eso, tengamos la palabra de Dios que nos enseñe y que nos apoyemos en la palabra de Dios, porque solamente en la palabra vamos a saber saber distinguir lo que trae el pecado, lo que causa la muerte espiritual. Amén. Amén, sí. Cuando la comunicación en esta casa es defectuosa, se debe a que nuestro pecado se interpone y altera todo. Nuestra carne nos hace creer que merecemos ser servidos. Como decía Eli, en nuestra carne no vamos a poder hacer nada, o creemos que está bien, pero no está bien. Aquí dice que nosotros creemos que merecemos ser servidos. Y yo me recuerdo cuando antes de que viniéramos al Señor, yo me acuerdo que mi esposo pensaba y actuaba como que él se merecía todo, como que yo era su sirvienta de él, que yo le tenía, que si él salía del trabajo, que yo le tenía que tener ya el plato ahí listo, porque eso es lo que hace no conocer del Señor. Dice, o nos empuja a pensar primero en nosotros mismos. El orgullo nos hace sordos a la opinión de los demás e indiferente a sus necesidades. Wow, el orgullo. A veces pensamos y decimos que no tenemos orgullo, pero muy dentro de nosotros ahí está ese orgullo. Amén. Y fíjate cómo se manifiesta el hacer oídos sordos a las opiniones de los demás. O sea, inclusive que te digan, o sea, es bien increíble. Ahora sí que me voy a balconear. A veces uno está pensando qué le va a responder al marido antes de que él termine de decir lo que está diciendo. Me ha tocado, si mi esposo escucha esto, yo sé que él la va a sentar, porque muchas veces por estar con una actitud de defensa, de pronto no estoy escuchando lo que él está queriéndome decir, y mi filtro está sucio y escucho lo que no está diciendo. Entonces de pronto ya me adelanto y luego ya estoy pensando en la respuesta sin que termine él de decir lo que está tratando de decir. Y esto es bien importante porque nos hacemos sordos a la opinión de los demás y le quitamos el valor que tiene la opinión de los demás. Y sobre todo, hablando de la familia, nuestra familia va a querer nuestro bien. Nuestra familia no nos va a dar su opinión o no nos va a llamar la atención para vernos en el hoyo, sino, ¿sabes qué? Te amo y quiero que te vaya bien. Entonces, de pronto al hacer oídos sordos, incluso ser indiferentes a las necesidades. ¿Qué tal si mi esposo simplemente me está diciendo, oye, necesito que estés conmigo? Y, ay, es que tú eres un controlador, por eso es que, y dices, no, la necesidad es, te extraño, quiero que estés conmigo. Entonces a veces hasta indiferentes y malinterpretamos todo y eso no está bien. Yo creo que eso es parte de lo que dice aquí de nuestro orgullo, de pensar solo en nosotros. Sí. Y muchas de las veces pensamos que el hablar
es comunicar, pero no, a veces también el callar es parte de. Sí, porque comunicas algo de todas Sí. maneras. O sea, Yeah. Y eso está en Proverbios 19:11. Ok, Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar en alto la ofensa. Wow, ahí es donde debemos de que nuestro orgullo, a veces es difícil, pero eso nos llama la palabra de Dios. Y Amén. ganas tanto cuando le pides a Dios que te ayude a sobrellevar tu orgullo. Porque si reaccionas en orgullo, las cosas no van a trabajar como deben de. Y cuando tú reaccionas con paciencia y le pides a Dios que te ayude en ese momento, porque puedes reaccionar en enojo, y cuando reaccionas en enojo las cosas no se van a calmar, se van a poner más peor. peor. Sí. Aquí lo maravilloso que el Señor te capacita, porque yo se los digo por experiencia, el Señor te capacita. Al momento sí, a mí te duele como humano, pero ya cuando tú le dejas todo al Señor, a mí Él te libera de eso, de ese orgullo, y puedes seguir adelante y puedes hablar o tratar con las personas sin aquella cosa en tu corazón. Es lo maravilloso de nuestro Señor, que Él nos capacita. Amén. Porque si fuera nuestra carne, tú me avientas el plato y yo te aviento la cazuela, o sea. Sí, no, es que yo creo que ya no había humanidad, yo creo, Sí. porque ya todos estaríamos agarrados del chongo. Ay, no. Oh, qué caray. Bueno, seguimos. Dice, durante el tiempo de confinamiento en esta casa podríamos sentir que la tensión en la comunicación incrementa. ¿Cómo lidiamos con ese ruido? Confieso que muchas veces he deseado encontrar un modo efectivo para eliminar ese ruido entre mis hijos, mi esposo y yo. Y he querido implementar estrategias que me ayuden a comunicarme mejor con mi familia, pero siempre me he quedado corta. Las cosas comienzan a mejorar superficialmente hasta que mis oídos se ensordecen a causa del pecado. Dice, el ruido que daña nuestra comunicación es el pecado que se entreteje en los secretos de nuestros corazones. Cuando estaba leyendo eso me vino a la mente y me acordé mucho de cómo el pecado, que hay pecados que tú los conoces, pero que Dios te conoce más dentro de ti. Porque a veces, como dice, hay pecados que se entretejen en los secretos de nuestros corazones. Y ahí se me vino a la mente cuando el rey David le decía al Señor, y eso está en Salmo 19, dice, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Dice, y luego él le hace esta oración al Señor, dice, límpiame de estas faltas que me son ocultas. Él estaba pidiendo la ayuda del Señor para que el Señor le limpiara de ese pecado que estaba muy entretejido en el secreto de su corazón. Amén. ¿Algo que decir? No, simplemente que es muy importante reconocer esto, que muchas veces nosotros inconsciente o conscientemente tenemos en nuestro corazón motivaciones equivocadas. Y yo creo que es importante, como mencionas en los versículos que leíste, de pedir al Señor que nos muestre las cosas que no podemos ver y que nos ayude a reconocer lo que sabemos, pero que justificamos, ¿verdad? Porque para reconocer necesitamos dejar de justificar nuestras malas motivaciones. Y a veces no está fácil, precisamente por el orgullo, porque es que es difícil, uno justifica, uno dice, es que es por él, es que no sabes lo que sea. Entonces creo que es importante para poder reconocer, tenemos que dejar de justificar nuestras malas motivaciones. Entonces sí, muy buena oración. Sí. Dice, la solución que Dios proveyó para el problema del pecado es la misma que nos ayuda a cultivar una comunicación efectiva en el hogar. Y aquí, como dice, a veces yo en lo personal me he cachado que precisamente el lunes pasado ya estaba listándome para venirme a la clase, entonces pues nos surgió
algo de emergencia y tuvimos que salir. Entonces yo salí del trabajo y hice rápido algo de comer para poder venir a la clase. Y ya, entonces nos fuimos. Dije, mis pensamientos decía, cuando salga yo le preparo lonche a mi esposo. Y no, pues ya llegamos a la casa casi a las 10 de la noche, yo no hice lonche. Y para el otro día yo no le dije a mi esposo, ¿sabes qué? No te hice lonche. Siempre le digo cuando no, para que él sepa y pueda comprar algo. Y así quedó. En la mañana me fui a trabajar y no le dije nada. Bueno, ahí está la falta de comunicación mía. Resulta que cuando llegó del trabajo llegó muy serio y no sé qué. Dije, pues ¿qué pasó aquí? Dice, gracias por el lonche que me echaste y por no haberme dicho que no me habías hecho lonche. Wow. Y yo ya estaba a punto de decirle, bueno, pues si no viste el lonche ahí, pues era porque no te había hecho. Ya le iba a decir, pero Dios me dio la sabiduría, porque si yo le había dicho eso, pues ahí, ¿me no, se entiendes? agarra una argumentación, ¿verdad? Y ahí está un ejemplo muy en lo personal, que sí, a veces piensa uno que hace las cosas bien y pues no están bien. Sí. Y debe de ser uno sabio, porque si yo me he puesto a decirle a él, pues si no lo viste ya es porque no te hice, o así, ya por mi, así, ¿verdad? Claro. Pero no, gracias a Dios que él tuvo cuidado de eso. Y muchas veces a nuestros hijos también, en lo personal, a veces que vamos a ir a algún lado y que, mami, ¿a dónde vamos? No me estén preguntando ni me estén diciendo nada, ya cuando lleguemos ahí ya van a saber. Y no, eso no está bien aquí, porque no hay una buena comunicación que yo estoy teniendo con ellos, porque en vez de decirles vamos acá, yo les estoy diciendo no me estén diciendo nada, ya cuando lleguen ahí se van a dar cuenta y ese no es el punto. Así es. Wow. Y a veces, como dices, pensamos que estamos bien, pero ya cuando venimos a la palabra de Dios ahí está como que, uy, no sé. Dice, el Evangelio, la obra de Cristo no solo restableció nuestra comunión con Dios, también nos capacita para relacionarnos correctamente unos con otros. Cuando vivimos el Evangelio podemos comunicarnos mejor, incluso hasta en los asuntos cotidianos en el hogar, por supuesto, porque estamos dependiendo del Señor y tenemos esa comunión unos con otros, como les decía. O sea, Dios me dio la sabiduría para poder comunicarme con mi esposo como había de haber sido, sabiamente, porque si no, pues olvídate, ¿verdad? Dice, entonces, ¿cómo le hacemos, cómo vivimos el Evangelio en momentos de ira o cuando no podemos articular las palabras porque nos sentimos ofendidos? Vaya, y eso que nos ofendemos, y muy fácilmente, ¿verdad? Yo creo que es parte de ser orgulloso. Sí. Porque, ¿sabes qué? Yo veo el ejemplo de Cristo, ¿ok? Cristo se humilló a sí mismo. Y en muchas ocasiones pudo haber, así de ocasiones, pudo haberse, o sea, eran realmente ofensas, no era que él creyó que lo ofendían, eran ofensas Y fuertes. grandes. Y ver la actitud de Cristo, que se humilló sabiendo quién es él. Pudo haber hasta, me acuerdo en una ocasión que los discípulos fueron a una ciudad y lo rechazaron, y los discípulos, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego y los consuma? O sea, fíjate, o sea, y ellos estaban listos para orar y que el fuego se los... ¿Y cuántas veces estamos así, verdad, Señor? O sea, oramos y por favor llévatelo, te lo mando. O sea, sí, exactamente así. Y sin embargo ves a Cristo y dices, no, es que ustedes no entienden. Y en la crucifixión, cuánto lo escupieron, cuántas cosas no pasó el Señor Jesús, y ves su reacción. Y él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, creo que el ser ofendible es igual o es el resultado de ser orgullosos. Entonces, Dios nos ayude con ese orgullo, porque, ¡ay, Dios! Sí. Y como dices tú, todo lo que pasó él, y aún cuando estaba en la cruz, que ahí que les dicen, hasta él dice,
perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Qué ejemplo, Sí. qué fuerte. Ay, Señor, Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Sí. Porque estamos en este mundo, como decía él, nuestro hermano Cisneros, lleno de maldad. O sea, aquí te comparto 3 acciones que pueden ayudarte de forma práctica. Esas son herramientas que nos pueden ayudar en esos momentos que pasa por nuestra cabeza o pasamos circunstancias que no somos exceptos, que todo el tiempo vamos a pasar. Dice, formas prácticas para una comunicación efectiva. La primera, apunten, chicas. Dice, reconocer. Dice, yo he estado ahí cuando sientes que esa conversación con tu cónyuge parece un nudo imposible de desenredar. Cuando les gritas a tus hijos y te convences de que ellos tienen la culpa de la reacción. Yo me confieso culpable, porque, bueno, cuando todavía no venía el Señor, me acuerdo cuando uno se veían otros niños y que les pegaban o que los hacían llorar o por algo, entonces la reacción que yo tenía era que yo los regañaba a ellos o les pegaba, pero no era su culpa de ellos, sino mi frustración y mi coraje, yo lo descargaba con ellos, siendo que pues ellos eran inocentes, no tenían la culpa, pero eso era pues en mi carne, yo no conocía del Señor, ¿me entiendes? Esa era la reacción que yo tenía. Y es bien frustrante hacer eso, hacerlo sufrir a ellos, que ellos no tienen la culpa de los problemas de uno, ¿me entiendes? Es que, ¿sabes qué? Yo creo que tiene que ver con la parte de tomar responsabilidad por lo que nosotros hacemos o sentimos, porque nadie tiene el control, nada más que nosotros, de nuestras reacciones. Yo no le puedo decir a mi esposo, me hiciste enojar. No, porque esa fue una decisión mía. Yo decidí enojarme. Me hiciste gritar. No, no me hiciste gritar. Mi reacción fue gritar. En realidad es solamente hacer el vaso así y va a salir lo que hay en el vaso. O sea, si yo tengo en esta taza café, va a salir café. Si yo tengo agua, va a salir agua. Entonces, si las circunstancias hacen así mi vaso y yo grito, ¿qué crees? Había gritaría en mi corazón. No es cuestión de que otros tengan esa responsabilidad. Nadie más que nosotros somos responsables por nuestras reacciones. Las reacciones son normalmente sin pensar. Son las cosas que hacemos por impulso. Entonces, definitivamente creo que es muy importante reconocer que somos responsables de nuestras reacciones y acciones, no los demás. Cuando no entiendes cómo tu familia llegó al punto en el que al parecer que todos hablan un idioma diferente, en ese momento es vital reconocer que cada uno es responsable de sus acciones, lo que decías aquí. Exacto. Como dices tú, ellos no, tú eres responsable, como dices tú, de cómo tú vas a reaccionar, y como dices en la palabra que de la abundancia de tu corazón habla la boca. Entonces en ese momento si eso que hay en tu corazón es lo que va a salir a flote. Y sabes que a mí se me hace parte de la misericordia de Dios el que nos permita atravesar por circunstancias que hacen así nuestro vaso o nuestro corazón, porque a veces no nos damos cuenta. El versículo que leías, el hecho de que Dios permita que pasemos por circunstancias que van a sacar lo que hay en nuestro corazón es parte de su misericordia, porque a veces no nos damos cuenta que están ahí. Y cuando suceden esas circunstancias, entonces sale lo que hay ahí y uno dice, wow, esto había. Y qué buena oportunidad para ir al Señor y decirle, ¿sabes qué, Señor? Es que la verdad yo soy una gritona. La verdad yo soy bien enojona, soy muy orgullosa, Señor. Sí, pues sí, porque al Señor no lo vamos a engañar.
Amén. Él conoce toditito lo que hay aquí. Soy orgullosita, Señor. Sí. O sea, Y ya que no, orgullosota, mijita. Ay, Dios tenga misericordia de nosotros. amén. Así sea. Bueno, seguimos. Dice, lo que hacemos y decidimos es evidencia de lo que hay en nuestros corazones, lo que decía. Dice, necesitamos hacer un acto para reconocer que somos parte del problema y que nuestro pecado aporta el ruido que nos impide entendernos. Sí. Para reconocer nuestra parte en el asunto necesitamos acudir a Dios. Así es, tenemos que ir a la fuente para que Él nos haga ver nuestro problema y como dice lo que hay en ese vasito. Porque como a veces es tan fácil decir no, yo no, ella sí, mira esto, pero cuando llega el momento, amén, ¿qué hubo la mijita? Y sabes que un corazón arrepentido no justifica la acción, sino toma responsabilidad. Es decir, ¿sabes qué? Pues sí, ella también gritó, pero la verdad es que yo grité. Y yo soy responsable por lo que hice, independientemente de lo que hayan hecho otros. Sí, sí. Dice, podemos iniciar con una oración sincera, reconocer nuestra frustración ante Él. Así es, Y pedirle sabiduría para ver las cosas como Él las ve. así es. Sí, pidámosle que sensible nuestro corazón y traiga memoria la verdad acerca de nuestra condición y la gracia que hemos recibido. Wow. Pidámosle que es sensible nuestro corazón y que traiga memoria, que nos recuerde de dónde nos sacó y lo que Él hizo por nosotros. Y que todo lo que somos es por Él. Ese Wow. es el primero que dice reconoce. Apunten, chicas. Dice, el segundo es recuerda, recordemos. Dice, te confieso que en momentos como estos lo menos que quiero hacer es recordar el Evangelio. Wow. Por supuesto. Dice, pero esa es la razón por la que necesito con urgencia ir al Evangelio. Dios me amó en Cristo aún estando muerta en mis pecados, y eso lo encontramos en Romanos 5:8. Sí. Ok, chicas, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está la clave, que aun cuando no estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él murió por nosotros y Él nos dio la vida eterna, y a través de la vida eterna y a través de Él que podemos tener esa comunión con Él y que podemos ir a Él para que Él nos ayude a nuestros problemas y a solucionar conforme a la palabra de Dios. Porque fuera de Él no vamos a poder hacer nada. Vamos a tratar de solucionar conforme a nuestra carne o conforme a lo que nosotros creemos, y eso no va a traer ninguna solución. Al contrario. Gracias a Dios. Seguimos. Dice, me rescató cuando estaba perdida en desobediencia, en Efesios 2:2. Efesios, sí. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí nos habla cómo estamos en desobediencia y en el pecado. Dice, no, me hizo su hija aun cuando era su enemiga, y eso está en Romanos 5:10. Ese creo que lo tiene él. Romanos 5:10. De hecho no. Yo no tengo ese. Yo tengo Romanos 5:8. 5:8. ¿Tiene Romanos 5:8? ¿O es Mayra la que tiene? No, este es 5:10 si dijiste. No, 5:8. Pues, 5:10, sí. Oh, sí. pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Gracias. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Okay. Dice, iluminó mis ojos en la verdad cuando estaba ciega. Eso está en 2 de Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Wow. Ahí Él es nuestra luz y Él abrió nuestros ojos para ver la verdad cuando estábamos ciegos en nuestros delitos y pecados. ¿Ven? Dice, y nos acercó cuando Él estaba lejos. Eso lo encontramos en Colosenses 1:21. Antes ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo. Amén. Ahora somos sus amigos. Antes éramos sus enemigos y ahora somos sus amigos por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz. No porque no lo merezcamos ni porque lo que somos, sino por lo que Él es. Amén. Por su gracia y su misericordia. Dice, el secreto de la comunicación efectiva en el hogar es recordar el evangelio e imitar el ejemplo de servicio de Cristo. Wow. Es que, ¿sabes qué pienso? Se me vienen a la mente la gran cantidad de libros que hay para tener una buena comunicación y tips y todo, o sea, y no me malinterpretes, humanamente hablando hasta hay una carrera de ciencias de la comunicación. Pero estamos tratando no con la conducta, estamos hablando con la raíz del problema. Todos podemos cambiar conductas temporalmente, pero cuando se trata de cambiar la esencia, de cambiar lo que es el problema en realidad, tips de comunicación no van a funcionar. Necesitamos el evangelio para que transforme nuestro ser completamente, porque los tips de comunicación no van a tratar con el orgullo. Eso lo hace superficialmente. Exacto. Te van a decir las diferentes herramientas y son buenas, pero Dios está tratando desde lo profundo de nuestro corazón para que entonces podamos tal vez utilizar las herramientas que tenemos, ¿verdad? Pero Dios no está pretendiendo tratar con la conducta, sino con el corazón, transformando el corazón del problema que es el pecado. Entonces, qué importante es el secreto de la comunicación efectiva en el hogar, es recordar el evangelio. ¡Ah! ¡Qué verdad tan grande! Me vuela la cabeza. Sí. Recordarlo y aplicarlo y seguir el ejemplo del servicio de Cristo. Amén. Sí. El evangelio me deja sin excusas a la hora de retener el perdón. Wow. Pues, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo le haces para no perdonar cuando recuerdas que fuiste perdonado por un Dios santo, por un Dios que te amó a pesar de uno? ¿Cómo le haces con eso? Porque me recuerda que lo recibió sin medida. Me da una salida cuando peco contra mis hijos. Me ofrece un trono abierto al que puedo correr confiadamente para encontrar el socorro oportuno. Y ese lo encontramos en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Y ahí encontramos la salida para no pecar contra nuestros hijos, dice. Amén. Porque Él nos ha dado el perdón y nos recuerda que lo recibimos sin medida. Y me encanta porque el pastor siempre nos da ese ejemplo que la salvación, la salvación es sin condición.
Pero el perdón hay condición, porque la palabra de Dios nos dice que si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos va a perdonar. Amén. Entonces, dice, el Evangelio me capacita para amar a Dios por encima de mis argumentos y para amar a mi familia más de que amo tener la razón. Wow. Argumentos, sí. Berrinches, le podemos poner. Es que si te pones a pensar, en realidad, ¿qué es lo que se gana qué es lo que se busca en un argumento? Muchas ocasiones es tener yo la razón y decir, yo estoy en lo correcto y tú estás mal. ¿Y qué se basa eso? ¿Cuál es la motivación de eso? El orgullo. O ganar siempre. Es que yo Pues voy a... el orgullo. ¿Y de dónde viene? Sí. Y qué importante es recordar el Evangelio. Siendo Cristo, Filipenses 2, siendo Cristo quien fue, se despojó de sí mismo y luego, ¿qué hace? Humillarse. Sí. Y humillarse hasta lo sumo. Ahora, imagínate qué tan grande está nuestro orgullo, que si me llegan a mirar feo, ya te voy a colgar. ¿Sí me explico? Si me llegan a mirar feo, ya es una ofensa. Si me llegan a responder feo, no justifico que lo hagamos, pero es importante que nosotros guardemos nuestro corazón a la hora de recibir alguna cosa así. Y ahorita que dices cuando me ven feo, me acuerdo de cuando mi esposo todavía no venía al Evangelio. Él nada más se le quedaba viendo así como medio feo a eso. ¿Qué me ves? Y ya quería hasta pelearse por eso. Mira, yo te puedo decir, yo soy muy expresiva con mis ojos. Y una de las cosas que creo que mi esposo y yo tenemos es que me voltea a ver y él sabe cuando yo estoy ya molesta. O sea, ya con mi mirada él ya sabe que yo estoy molesta. Y digo, ¿cuántas cosas yo personalmente necesito rendir al Señor y dejar que Dios moldee? Porque de verdad tenemos mucho que rendir al Señor. Hablando de nuestro corazón, hablando del orgullo, tenemos mucho que rendir al Señor, tenemos mucho que decirle, Dios, de verdad necesito dejar de creer mucho más de lo que realmente tenemos que pensar con cordura, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Entonces el número 3, chicas, apunten, dice, responde. No debemos quedarnos ahí. Meditar en el Evangelio conlleva responder con acciones adecuadas. ¿Y a qué se refiere a acciones adecuadas? Que eso lo vamos a hacer correctamente conforme a la palabra de Dios. Que hagan match, en otras palabras, nuestras palabras con nuestras acciones. Sí, amén. Que combinen. Me alienta saber que Dios no nos da el poder para responder a través de nuestra fe en Cristo. Dios nos da el poder. Dios nos da el poder. Dios nos da el poder para responder a través de nuestra fe en Cristo. Podemos dar por gracia el perdón que hemos recibido en abundancia, servir humildemente y dejar a un lado todo interés personal. Podemos humillarnos para callar y escuchar. Podemos sazonar nuestra palabra con sal y ser agentes de gracia y reconciliación, como nos dice Colosenses 4:6. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Como dice, poder humillarnos para callar y escuchar. Hello, híjole, hasta el escuchar tiene que ver con la humildad, ¿te das cuenta? Ay, Dios, ayúdame. O sea, responder de esta manera solo es posible tomando el ejemplo de Cristo, quien siendo igual a Dios no se aferró a su trono, sino que se humilló para servir a los pecadores que lo buscaron. Pero ahí yo le puse crucificamos, porque también nosotros somos parte de eso.
Y eso lo encontramos en Filipenses 2, 1 al 8, pero eso como está muy largo, eso no lo pusimos en la lista, pero apúntenlo, estudienlo, léanlo ustedes en su casita. Cada vez que nuestro orgullo ha sido herido, miremos a la cruz y recordemos que nuestro pecado hirió al Hijo de Dios para que hoy tengamos el poder de perdonar como Él nos perdonó. Wow. Qué tremendo. Respira profundo. Ay, sí, y ahí, como le decía, en Efesios 4:32 también lo pueden leer, y también ahí nos habla de que debemos ser humildes y que debemos perdonar como Cristo nos perdonó. Amén. Sí. El secreto de la comunicación efectiva en el hogar es recordar el Evangelio e imitar el ejemplo del servicio de Cristo. Otra vez, el servicio de Cristo. Concentrémonos en las primeras 5 letras de la palabra comunicación común. Las comunicaciones en el hogar la comunicación en el hogar es efectiva cuando tenemos el Evangelio en común. En nuestros hogares la comunicación sea sinónimo de servicio. Estemos dispuestos a reconocer nuestras faltas, a recordar la buena noticia del Evangelio y a responder siguiendo el ejemplo de Cristo al servirnos. Como estamos viendo ahí el ejemplo de Cristo al servirnos, dice ejemplo del servicio de Cristo, lo menciona muchas veces porque es importante hacer como Él vino a servirnos y a hacer el ejemplo. Él vino a ponernos el ejemplo. Entonces, ¿qué más podemos? No hay ninguna excusa que podamos decir, porque ahí Él nos dejó el ejemplo. Amén. Y como hombre, Uh-huh. O sea, no nos dejó el ejemplo, pues es que es divino, Dios es Dios y bla, bla, bla. O sea, sí, Él nunca dejó de ser Dios, pero Él fue 100% hombre también. Entonces, sería injusto decir, pues lo hizo como Dios, pero en realidad siendo hombre, Dios lo hizo dependiendo del Espíritu Santo, dependiendo de la palabra, de la oración, y yo creo que todo viene a redundar en lo mismo. Si nosotros no estamos recibiendo la vida de Cristo, en realidad va a ser muy difícil que nosotros podamos hacer o que podamos experimentar este tipo de transformación, porque es un milagro. La humildad no es natural nuestra. La humildad en Cristo habla de la sobrenaturalidad que viene a través de que Cristo vive en nosotros, porque honestamente lo normal o lo natural en el ser humano es el orgullo. Solo cuando una persona es humilde uno puede decir, pues es que mira a Cristo. Entonces, chicas, dice, les voy a dejar unos tips. Yo lo escribí, lo que Dios habló en mi corazón, aparte del estudio. Dice, debemos de aumentar más y más esa comunión con nuestro Dios. Es importante y nos conviene. También pedirle a su Santo Espíritu que nos dé la sabiduría para saber comunicarnos. Chicas, no estamos solas. Dios dejó a su Santo Espíritu para ayudarnos, porque Él de antemano sabía que nosotros no podíamos hacer nada. Entonces Él en su misericordia nos dejó su Santo Espíritu para que acudamos a Él y le pidamos a Él. Amén. Que le pidamos sabiduría para saber cómo comunicarnos. Cuando llegue el momento de crisis, saber a dónde ir y saber a dónde pedir, porque solamente Él es el que nos puede ayudar, y conforme a Él podemos hacer las cosas como debe de ser, sin fallar y sin equivocarnos, porque Él es un Dios bueno. No conforme a nuestra carne, sino conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios, porque ahí en la palabra de Dios tenemos toda instrucción de lo que tú quieras saber. Ahí está en la palabra de Dios. Solo tenemos que acercarnos a Él y tener esa comunión con Él, porque como les digo, Él nos dejó Santo Espíritu, y lo más maravilloso de Dios que me encanta, que
que cuando uno falla o cuando uno está con sus berrinches, él no manda a un ángel y dile, ¿sabes qué? Él está con su berrinche, no quiere nada, voy a mandar un ángel para que se comunique. No, nosotros, él nos dejó él rompió ese velo cuando él vino y él nos dio esa entrada y nos dio ese privilegio de tener esa comunión con él, esa comunicación directamente al Padre. Entonces, no hay excusa, no hay algo que tú digas, pues no, porque él nos dejó todas las herramientas para salir adelante en él. Porque como les digo, en nuestra carne, él sabía que en nuestra carne no íbamos a poder. Por eso no nos dejó huérfanos, nos mandó al Consolador para que nos ayude en todo. Amén. También otra cosa, como también hablando de la comunicación, este aparatito así de chiquito como está, es un arma de 5 filos, decir, pero ¿cómo? Con este aparatito nos podemos comunicar con nuestra familia. Es tan impresionante como la tecnología ha avanzado, y no porque los hombres sean inteligentes, sino porque Dios ha puesto esa inteligencia en ellos. Y así como podemos comunicarnos tan solo con apuchar un botoncito, podemos hablar hasta otro continente, pero también con podemos también descomunicarnos. Va a decir, pero ¿cómo? Sí, este aparatito de aquí puede entretenerte tanto y meterte en él que puedes estar apartado de tu familia. Es impresionante cómo el día de hoy la tecnología, en vez de, como digo, la puede usar uno de comunicación o descomunicación, por llamarlo así, porque están tan en una fiesta, por decir, va uno a una fiesta y casi la mayoría está en el teléfono. Y si tú quieres hablar, pues no puedes, o a veces estás hablando y ¿qué decías? Es tan difícil. Pero también te puede guiar al pecado, por decir, pero ¿cómo? Porque aquí hay tanta información que si tú te metes ahí, te guía al pecado. Si tú no eres sabio y no estás dependiendo del Señor y no estás teniendo esa comunicación con el Señor, esto te va a llevar al pecado. Y la otra cosa es que te guía a la muerte. Pero ¿cómo es eso? Porque tú puedes estar manejando y usar el teléfono comunicándote con alguien, mandando un mensaje, y puedes tener un accidente y te puedes matar. Es una puerta abierta que está abierta para lo que tú la quieras usar. ¿Dónde está tu corazón? Como dice, Sí. ¿qué es lo que está en tu corazón? Lo que vas a buscar. O también, así como puedes tener tú un accidente, también puedes matarte tú o puedes matar a alguien más. Y es tan tremendo como está. Por eso debemos de tener esa comunicación con Dios, como dice Mayra. Si no tenemos esa comunicación con Dios y si no sabemos depender de Él, van a pasar muchas cosas. Entonces tenemos que depender del Señor. Mis hermanas, mis amados oyentes que nos están escuchando, hay que ponernos las pilas, como se dice, a tener esa comunicación más con Él, acercarnos más con Él para que Él nos ayude, porque Él es el único que nos puede ayudar en cualquier situación, en esa comunicación con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares. Entonces, pues esto es todo. Espero y les sirva. Como les digo, estúdienlo. Es muy bonito porque nunca dejamos de aprender de la palabra de Dios. Cada día estamos aprendiendo, y como les digo, esto primero nos enseña a nosotras. Primero el Señor nos da nuestras cachetadas celestiales, como dice el pastor, porque muchas de las veces, como les digo, pensamos que estamos bien, pero en verdad cuando Dios nos enfrenta con la palabra, ahí dices, wow. Es que no hay, por eso es tan importante de ir a la palabra, ¿verdad? Para que
Si pensamos que estamos bien, pues gracias a Dios, pero hay que comprobarlo con la palabra. A lo mejor estamos haciendo las cosas correctamente, pero muchas de las ocasiones pudiera ser que estamos tomando las cosas en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia sabiduría. Y es bueno ir al Señor para que nos... Es que Él nos ama, por eso nos corrige, porque Él nos ama. Claro. Y entonces gracias a Dios por eso. Como te digo, él si nos portamos mal, Él nos va a mandar a su ángel y va a decir, no, al contrario, Él está atento a su oído. Es que nos está transformando. Exacto. Duele a veces, pero Es necesario. es necesario. Así es. Sí, definitivo. Eso era todo. No sé si tengan algo, ya no les tenemos. No, no tengo nada. Bueno, pues bueno, chicas, llegamos al final de este estudio. Nos dio mucho gusto saludarlas y aprendimos bastante. Yo me quedé muy sorprendida porque sí, Dios está hablando a mi vida por medio de este mensaje muchas cosas. Así es que vamos a tener que para poderlas en práctica. Oh my God, sí. Sí, como Así les es digo, que- es que Dios trata primero con nosotros. Sí, y sí, me quedé sin palabras porque sí, no, muchas cosas que puedo ver, muchas cosas que pasan en la vida cotidiana. Pero sí, como digo, Dios nos está moldeando, nos está acercando más a Él. Y nos moldea, como dices, porque nos ama. Dice, si tu padre no te castiga porque estás así para corregirte, Porque no te amo. porque no te ama. So, así es que, Y lo que yo me quedo con esto es la necesidad de reconocer que necesitamos un cambio. sí. Pensar que todo va bien en muchas ocasiones nos priva de poder ver la necesidad, porque a veces nos hacemos indiferentes, a veces nos hacemos un poco sordos a la necesidad y pensamos que, porque de alguna manera lo relacionamos con el fracaso con la familia y eso no nos gusta ver, ¿verdad? Pensar en que fracasé como mamá, como esposa, es doloroso saber que ¿qué? O sea, no puede ser. Pero a la vez es una bendición que Dios nos permita ver en qué áreas estamos nosotros tomando el control y haciendo tonterías y en qué área nosotros necesitamos decir, Señor, me rindo. Y es que en realidad hablar de áreas, solamente estoy hablando para especificar que hay muchas cosas en las que nosotros podemos estar pensando que estamos bien, pero es importante reconocer que necesitamos ir a Dios para que Él nos revise, para que Él haga ese chequeo, no solamente personal, pero familiar. Y si estamos mal en Cristo, hay esperanza. Es bueno saber que estamos mal. Si estás enfermo, no te gustaría que te dijeran, no, estás bien, no te pasa nada. O sea, vas al doctor para que te digan lo que en realidad es. Y es bueno que podamos ir a Dios y le digamos, Señor, como el Salmo 19, muéstrame las cosas que me son ocultas. Muéstrame en dónde estoy, muéstrame en dónde está mi familia, muéstrame cómo estoy como esposa, cómo estoy como mamá. A lo mejor estoy siendo tan orgullosa que ya ni me doy cuenta, ya ni soy sensible a las necesidades de mi familia, de mi esposo, y ya las he puesto por encima de las mías. Yo creo que es importante reconocer que necesitamos el constante chequeo de Dios en nuestras vidas para que Él nos muestre y nos diga, por aquí no, por aquí sí, anda. Y es increíble, Dios está dispuesto. Dios nunca te va a dejar esperando. Dios siempre está dispuesto a intervenir en nuestras vidas cuando nosotros le damos el lugar que le corresponde. Dios siempre está dispuesto a intervenir y a darnos otra oportunidad, a transformarnos, como mencionas, Mayra, y a hacernos unas personas a la imagen de Él. Y que el pecado no reine en nuestras vidas, porque es muy fácil dejarnos
dominar por eso. Entonces yo creo que es importante tener nuestra esperanza en el lugar correcto. No está en nosotros, no está en el esposo, no está en los hijos, no está en la sociedad. Está en el Evangelio, está en una persona que es el Señor Jesús. Entonces, si esta noche tú estás pasando por dificultades con tus hijos, con tu esposo, primero tienes que ir tú. No puedes decir, ay, ojalá que mi esposo escuchara esto, ay, ojalá que mis hijos escucharan esto. Porque vamos a lo mismo, necesitamos reconocer nosotros primero la necesidad que tenemos de que Dios intervenga en nuestras vidas primeramente. Y Dios se va a encargar de intervenir en la vida de tu esposo, de intervenir en la vida de tus hijos. Pero necesita haber una persona que se rinda. La Biblia dice, humíllate bajo la poderosa mano de Dios y vas a ser exaltado. Pero tienes que reconocer primeramente, tú que me escuchas, tú que nos escuchas. Aunque nuestra tendencia sea pensar en, ay, ojalá que fulanito, manganita hubiera escuchado. No, lo escuchaste tú porque tú lo necesitas escuchar. Lo escuché yo porque yo necesito escuchar. Y es una oportunidad para nosotros decir, Dios, examina mi corazón, conoce mi corazón. Y esa oración que sigue es, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ajá, claro, van a venir esas sacudiditas de vaso y van a venir a mostrarnos lo que hay en nuestro corazón, pero es parte de la misericordia de Dios, para que nosotros al ver, ay, yo me enojo mucho, ay, yo soy muy gritona, ay, yo soy muy orgullosa, podamos decir, ok, ya confesé que soy así, Señor, aquí está, transfórmame, y Él nos va a dejar esperar. Dios es fiel. Pues chicas, la próxima semana con el favor de Dios también vamos a estar aquí. Les invitamos a todos para que se conecten. Este tiempo es para poder hablar a sus vidas, para poder hablar a nuestras vidas. Silvia mencionaba algo, Dios trata con nosotros primero, ¿sí? Y es parte de lo que creemos que Dios quiere que seamos enseñados. Así que yo les invito para que la próxima semana a las 7 de la tarde también nos conectemos. Y bueno, pues sin más, si tienen alguna petición de oración, si les gustaría que oráramos por ustedes, pueden mandar un mensaje o pueden dejarlo en la lista del video aquí abajito. Y tengan por seguro que vamos a estar orando por eso. Así que, bueno, pues sin más, nos despedimos. Deseamos que tengan muy bonita noche. Disfruten con sus familias. Apaguemos los teléfonos, apaguemos la tele. Y, caray, mañana ya será otro día. Mañana ya tendrá su propio afán. Hoy, toma el tiempo con tu familia. Toma el tiempo con tu esposo, con tus hijos. Y no sé, simplemente hagan cosas que tal vez no harían o que hacen normalmente, ayuden a cocinar, ayuden a jueguen, no sé, uno sabe cómo interactuar. Yeah. Entonces, bueno, oramos para que las familias de Cristo Vive puedan experimentar esa gracia divina de Dios. Y claro, si no eres de Cristo Vive también, por supuesto. Así que bueno, Dios les bendiga, chicas, nos despedimos. Nos vemos la próxima semana. Dios, bendiciones.